¿Una notificación? Así que Dragon Ball Ruins. Gohan y Piccolo estaban en serios problemas, aunque aquel ataque recibido había sido solo un aviso del infierno que tendrían que atravesar si querían salvar al mundo. Goku Zombie y el demonio Vegeta eran increíblemente poderosos, una barrera casi imposible de superar. Sin embargo, Gohan comenzaba a mostrar señales de descontrol, o al menos eso parecía, cuando de pronto se lanzó en un ataque inesperado contra el demonio Vegeta. Al notar cómo Gohan se acercaba a gran velocidad, reaccionó con una ferocidad única. Así comenzó el combate final, con un choque de poderes tan intenso que Piccolo lo comprendió de inmediato, y sin pensarlo, se lanzó también al ataque, pero contra Goku Zombie. Piccolo intentó conectar un poderoso golpe. Sin embargo, a diferencia de Gohan, que mantenía un enfrentamiento equilibrado contra Vegeta, Goku Zombie recibió el golpe de lleno. Y ni siquiera se inmutó. Sorprendido, Piccolo probó de diferentes maneras golpearlo, pero era inútil, como si la diferencia entre ambos fuera completamente descomunal. ¿Qué había pasado con ese monstruo? ¿Por qué su poder se había incrementado tanto desde la última vez? Se preguntaba mientras lanzaba ataques desesperados. De pronto, sin previo aviso, el zombie reaccionó. Con una velocidad aterradora, logró golpear a Piccolo, y el impacto resonó por todo el campo de batalla. La diferencia de poder era abismal, y Kamisama lo entendió en ese instante. Ese monstruo había incrementado sus poderes de forma demencial luego de recibir aquel potente ataque del androide que se había sacrificado en vano. Aquello, en lugar de destruirlo, solo lo había vuelto más fuerte de lo que nadie imaginaba. Goku Zombie se acercó a Piccolo, quien herido intentó escapar, pero la bestia infernal lo atrapó. En ese momento, comenzó a morder cada uno de sus puntos vitales, provocando gritos desgarradores que se escucharon por todo el lugar. Gohan, al notar lo que sucedía y ver a su maestro siendo masacrado, intentó ir en su ayuda, pero el demonio Vegeta lo interceptó, forzándolo a seguir el intercambio de golpes. Gohan estaba desesperado. Sabía que si no se apresuraba, Goku Zombie acabaría con Piccolo. Sin pensarlo más, tomó una decisión. Voló rápidamente hacia el cielo y preparó un poderoso ataque de energía para distraer al demonio Vegeta. No tardó en realizar el movimiento y una gran explosión cubrió el cuerpo de Vegeta, haciéndolo desaparecer momentáneamente de su vista. Era su oportunidad de salvar a su maestro. Sin embargo, en ese mismo instante, un golpe devastador lo impactó y lo lanzó contra las rocas. Era el demonio Vegeta, que al igual que Goku Zombie, había aumentado su poder, y además, la maldad que lo habitaba lo hacía aún más peligroso en combate. En ese momento, el demonio Vegeta percibió algo en Gohan: su ki. Entonces lo reconoció. Ese niño era el hijo de Kakaroto, el mismo que había logrado escapar de sus manos cuando llegó a este mundo. Tenía que ser él, aquel mocoso cobarde que había huido, aunque ahora era diferente. De cualquier manera, el demonio Vegeta sabía que finalmente había encontrado al último que le faltaba eliminar. Decidido a hacerlo sufrir antes de matarlo, se lanzó sobre él. Mientras tanto, Goku Zombie continuaba su brutal ataque contra Piccolo, que ya no sabía qué hacer para escapar de semejante tortura. Gohan también estaba en serios problemas. ¿Acaso sería su final? Pensó por un momento, hasta que alguien apareció de repente, golpeando con todas sus fuerzas al zombie y salvando a Piccolo. Era una mujer, la androide número 18, que había regresado al campo de batalla para ver si el sacrificio de su hermano había servido de algo. Solo para darse cuenta con frustración de que se había sacrificado en vano. Piccolo, gravemente herido por el ataque de Goku Zombie, y número 18, decidieron unir fuerzas para intentar detener a aquel monstruo que, a lo lejos, se acercaba con una espeluznante sonrisa en el rostro. Por otro lado, el demonio Vegeta también notó la presencia del número 18, pero sabía que debía acabar primero con Gohan.
Mientras este se encontraba en el suelo, Vegeta se dispuso a destruirlo. Sin embargo, en un parpadeo, Gohan se levantó, y en un rápido movimiento logró golpear a Vegeta y alejarlo, intentando dirigirse hacia Piccolo para ayudarlo. Fue entonces cuando notó que su maestro había logrado escapar gracias a la intervención de número 18. No había tiempo que perder. Si querían tener una oportunidad, debían eliminar a uno de esos monstruos de inmediato, porque luchar contra ambos al mismo tiempo sería imposible ahora que se habían vuelto aún más poderosos. En ese instante, número 18 comprendió algo. Pelear contra estas aberraciones no solo era peligroso por su fuerza descomunal, sino porque eran dos bestias sin ningún lazo que los hiciera protegerse entre sí. Le confesó a Piccolo que cuando ella y su hermano enfrentaron a estos monstruos, cometieron el error de cuidarse mutuamente. Eso hizo que número 17 terminara sacrificándose. Tal vez esa humanidad que les quedaba fue su desventaja, porque aquellos monstruos, a diferencia de ellos, no dudarían un segundo en abandonar al otro si las cosas se complicaban. Piccolo entendió en ese momento que ese había sido el mismo error que ellos estaban cometiendo. Y por eso Gohan había sido superado por Vegeta. Pero entonces, ¿qué podía hacer? Necesitaba pensar rápido. A lo lejos, Gohan intentó acercarse, pero Piccolo lo detuvo, y sin perder tiempo, le dijo algo inesperado. Gohan, si sigues peleando de esa forma será el fin para todos. Necesito que te concentres en la batalla. Deja de preocuparte por los demás. Ahora eres un guerrero. Escúchame bien, si estás en peligro, no iré en tu ayuda. No puedo arriesgarlo todo por un niño débil. Pelea y sobrevive. Acaba con ese monstruo y demuestra que el entrenamiento no fue en vano. Las palabras de Piccolo impactaron profundamente a Gohan, quien comprendió al instante lo que debía hacer. Antes de entrar a la habitación del tiempo, se había prometido ayudar a salvar la Tierra y dejar de ser aquel niño consentido para convertirse en un verdadero guerrero, dispuesto a luchar por su mundo. Ahora había llegado el momento de demostrarlo. Con determinación, cambió su expresión y enfocó toda su atención en derrotar al poderoso demonio Vegeta, que lo acechaba desde la distancia, justo cuando Goku Zombie se aproximaba hacia Piccolo y número 17. De este modo, un nuevo combate estaba a punto de comenzar, dejando atrás la vulnerabilidad que hasta entonces habían mostrado Piccolo y Gohan. Mientras tanto, en algún rincón del universo, una nave espacial aterrizaba en el planeta Namekusei. De su interior descendía nada menos que el príncipe de los Saiyajin, el Vegeta de ese mundo. Finalmente, había llegado al lugar donde podría cumplir su antiguo deseo de convertirse en un ser inmortal. Sin embargo, Vegeta sabía bien que, después de todo lo ocurrido en el pasado en Namekusei, convencer a los aldeanos no sería tarea fácil. Aún así, eso no sería un obstáculo para él. Pasaron los minutos mientras Vegeta intentaba localizar el ki de los Namekusei más cercanos, hasta que finalmente detectó una aldea. Allí, los habitantes, asustados por la presencia de un desconocido, se acercaron a preguntarle quién era. Vegeta se adelantó, colocándose frente a todos, y explicó que necesitaba su ayuda con urgencia. En ese preciso instante, el nuevo patriarca salió para averiguar el motivo de tanto alboroto. Al ver a Vegeta, lo reconoció de inmediato. Era el mismo sujeto que estuvo en la Tierra mientras ellos esperaban que las esferas del dragón de Namekusei pudieran volver a usarse. Intrigado, el patriarca se preguntó qué hacía aquel Saiyajin en su planeta. Por lo poco que recordaba, ese sujeto había trabajado para Freezer en el pasado. Con desconfianza, le preguntó cuáles eran sus intenciones y a qué se refería con tanta urgencia. Vegeta, sin perder tiempo, respondió que no podían permitirse más demoras, pues en ese preciso momento, el planeta Tierra, hogar de los humanos que tanto habían ayudado a los Namekusei en el pasado, estaba en grave peligro. Durante su viaje, Vegeta había planeado astutamente usar a los humanos como argumento para convencer a los Namekusei de permitirle utilizar las esferas del dragón. Sin embargo, el patriarca no terminaba de confiar en sus palabras, y menos aún cuando algunos aldeanos comenzaron a recordarle que ese mismo sujeto fue uno de los causantes del desastre que ocurrió cuando Freezer invadió su planeta. La duda se apoderó del ambiente. ¿Qué tan ciertas eran las palabras de Vegeta? El patriarca necesitaba saber con certeza qué estaba ocurriendo en la Tierra.
Vegeta insistió, afirmando que efectivamente el planeta había sido devastado por un enemigo tan poderoso que había logrado derrotarlos a todos. Por eso había llegado a Namekusei para pedir ayuda a través de las esferas. Al oír esto, los Namekusei estallaron en gritos de protesta, alegando que sería una locura permitirle a ese sujeto pedir un deseo, especialmente cuando en el pasado había buscado esas mismas esferas para su propio beneficio, sin importarle eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La tensión en la aldea se hacía cada vez más intensa. Cansado de la negativa de los Namekusei, Vegeta les gritó que ahora el destino de la Tierra, y especialmente la vida de aquellos humanos que una vez ayudaron a reconstruir Namekusei, dependía de ellos. El patriarca, confundido, no sabía si creerle, aunque no podía ignorar una extraña sensación que lo había acompañado durante las últimas horas. Su intuición le advertía que, efectivamente, algo grave ocurría en la Tierra. Pero lo que le generaba desconfianza era la inesperada presencia de ese Saiyajin en su planeta. El patriarca sabía que debía conversar con sus compañeros, pues las opiniones estaban divididas respecto a la propuesta de Vegeta. Aún así, la duda persistía. Si realmente los humanos necesitaban su ayuda, tal vez era el momento de devolverles el favor. No era una decisión fácil, por lo que el patriarca exigió a Vegeta que esperara mientras ellos decidían si le brindarían o no su ayuda con las esferas del dragón. Mientras tanto, en la Tierra, la batalla seguía. Gohan peleaba ferozmente contra el demonio Vegeta que había llegado desde su realidad, mientras que Piccolo y número 18 hacían todo lo posible por derrotar al temible Goku Zombie. Por su parte, Gohan demostraba ser ampliamente superior a su enemigo ahora que había logrado concentrar toda su energía y determinación únicamente en derrotarlo. Su poder ahora era ampliamente superior al del demonio, pero Gohan notó algo de inmediato. Con el paso de los minutos, el demonio Vegeta aumentaba su poder de combate y lograba adaptarse a la batalla. Esto volvía mucho más complicado acabar con él, ya que obligaba a prolongar el enfrentamiento, mientras pensaba en una forma definitiva de eliminarlo. Al mismo tiempo, Piccolo y número 18 intentaban de todas las formas posibles detener al monstruo Goku Zombie, pero este resultaba demasiado poderoso para ellos. La bestia infernal no solo había incrementado su ferocidad, sino que, además, con cada golpe que recibía, su furia se desbordaba de forma inconmensurable. Piccolo, con gran dificultad, conseguía mantenerse en pie contra aquella aberración, pero la androide número 18 no podía hacer absolutamente nada en su contra. La batalla se había descontrolado demasiado rápido, con ambas aberraciones adquiriendo un poder mayor a medida que pasaban los minutos, lo que complicaba aún más la situación. Kamisama entendió esto a la perfección, pues claramente nada de lo que ocurría estaba en los planes. Si las esferas del dragón no hubieran sido destruidas y solo se hubieran mantenido en forma de piedras, quizá todo ya se habría resuelto. La idea inicial era reconstruir a Shenlong, quien había sido eliminado por Goku Zombie. Y para ello, solo bastaba con alejar a esas criaturas del dragón mágico para pedir un deseo. Sin embargo, todo cambió después de aquella explosión que redujo a polvo las esferas del dragón. Ahora, si Kamisama quería devolver a la normalidad a Shenlong, tendría que crear nuevas esferas, un proceso que le tomaría aproximadamente 100 días. Por eso, Gohan y Piccolo estaban en serios problemas, sobre todo si pretendían enfrentarse a esas bestias infernales para eliminarlas. Kamisama sabía bien cómo evolucionaban esas aberraciones durante la pelea, y se dio cuenta de que, prácticamente, se volvían invencibles para cualquiera. Necesitaban pensar rápido, o de lo contrario, Piccolo y Gohan terminarían siendo eliminados por Goku Zombie y Vegeta. Los minutos pasaban, y el feroz enfrentamiento comenzó, poco a poco, a inclinarse a favor de los demonios, quienes demostraban lo peligrosos que podían ser en un combate prolongado. La bestia infernal Vegeta empezó a superar a Gohan, mientras que Goku Zombie prácticamente tenía sometidos a Piccolo y a la androide número 18. Goku Zombie parecía disfrutar torturando a quienes se le oponían, hasta que finalmente sintió la necesidad de devorarlos. Primero fue por la androide número 18, quien, gravemente herida, no pudo escapar de sus intenciones. La atrapó, y sin piedad, comenzó a devorarla. Piccolo, desesperado, intentó salvarla, pero fue inútil.
El monstruo lo apartó con facilidad y continuó devorando a la androide, quien ya no podía hacer nada por salvarse. Los gritos resonaron por todo el lugar. Aunque Gohan, en lo más profundo, quiso correr a socorrerla, las palabras de Piccolo seguían firmes en su mente, obligándolo a seguir luchando contra el demonio Vegeta, sin mirar atrás. Finalmente, tras largos minutos de agonía, Goku Zombie acabó con número 18. Entonces llegó el turno de Piccolo, quien, gravemente herido, no tuvo forma de escapar de las garras de aquella aberración. La masacre comenzó. Al igual que número 18, los gritos del Namekusei se escucharon con fuerza en todo el campo de batalla, algo que Gohan notó al instante, aunque intentó ignorarlo de todas las formas posibles. Desde el templo sagrado, Kami-sama no podía soportar ver aquella escena. Era el fin. Aquellos monstruos habían demostrado ser demasiado poderosos y ya no quedaba nadie capaz de detenerlos. Sin embargo, Gohan seguía luchando. Aunque le resultaba imposible no acudir en auxilio de su maestro, sabía que para hacerlo tendría que romper la promesa de convertirse en guerrero. Era una decisión difícil, pero no pudo soportarlo más. Sin pensarlo, se lanzó hacia Goku Zombie, escapando a duras penas de Vegeta, quien lo persiguió de inmediato. Gohan, con gran esfuerzo, golpeó a Goku Zombie, logrando salvar a su maestro en ese instante. Sin embargo, justo en ese momento, recibió un poderoso impacto por parte del demonio Vegeta, que había logrado alcanzarlo. Vegeta se dio cuenta de que aquel niño estaba obsesionado con proteger a ese Namekusei, y fue entonces cuando una idea aterradora se formó en su mente. Algo que le permitiría hacerlo sufrir aún más. El campo de batalla estaba cubierto por un ambiente de pura desesperación. Gohan y Piccolo se encontraban atrapados en medio de un auténtico infierno. Frente a ellos, dos entidades infernales, nacidas de lo que alguna vez fueron los guerreros más fuertes de la Tierra, ahora convertidos en aberraciones invencibles, una condena viva imposible de superar. Gohan apenas podía controlar su respiración. Su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho como si fuera a estallar por la desesperación que lo envolvía. Sin embargo, a pesar del miedo, algo ardía en su interior. Una furia incontrolable, un desbordante deseo de liberarse de aquella pesadilla. Fue entonces cuando notó que el demonio Vegeta se preparaba para acabar con Piccolo, cargando un poderoso ataque de energía. Sin pensarlo, Gohan intentó lanzarse al ataque, pero en ese mismo instante, Goku Zombie, en una embestida brutal e inesperada, lo golpeó violentamente, dejándolo gravemente herido. El demonio Vegeta, harto de la resistencia de aquellos dos insectos, decidió ponerle fin a todo. Sabía muy bien que lo que haría afectaría emocionalmente al hijo de Kakaroto, y por eso, mientras lo miraba con una escalofriante sonrisa, lanzó un devastador ataque de energía que impactó de lleno en el cuerpo malherido de Piccolo, eliminándolo por completo de la faz de la Tierra. Desde el templo sagrado, Kami-sama observó todo con el rostro desencajado por el horror. Aquel era, sin lugar a dudas, el fin de todo. En silencio, solo pudo lamentarse y aceptar que ya no había vuelta atrás. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Gohan dejó de escuchar explosiones, ya no sentía el viento cortante ni el peligro inminente a su alrededor. Solo existía él, y esa imagen, la de su maestro, su amigo, el único que, en medio de tanta oscuridad, había seguido creyendo en él hasta el último momento, desvaneciéndose lentamente. Gohan se quedó inmóvil, incapaz de moverse o gritar. No sabía cómo expresar el aplastante sentimiento que se acumulaba en su pecho mientras los eternos segundos pasaban. Lo único que pudo hacer fue mirar, impotente, cómo el cuerpo de Piccolo desaparecía para siempre, ahora que las esferas del dragón habían dejado de existir. La misma condena, el mismo horror se repetía una vez más. El ciclo maldito que lo perseguía incluso desde otro mundo. Primero su padre, luego sus amigos, después su mundo. Y ahora, Piccolo. Todo había desaparecido. Otra vez. Pero esta vez no era solo dolor. Era una mezcla cruel de rabia, tristeza y una impotencia que le carcomía el alma. La cruel realidad lo golpeó sin piedad. De verdad había creído que tras entrenar durante un año podría salvar la Tierra. Pero al final, nada había cambiado.
Volvía a estar solo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo resonó en su mente. La voz de su maestro, de Picoro, apareció como un eco lejano, un recuerdo que emergió justo en ese instante de desesperación. ¿Pero por qué ahora? Gohan, no recuerdas nada, ¿verdad? Tengo que decirte algo y espero que lo entiendas. Como seguramente ya lo sabes, posees un poder oculto que te convierte en el ser más poderoso del universo. Pero ahora, tu cuerpo ha sido infectado por ese maldito virus. Y aunque me cueste decirlo, de alguna forma te adaptaste de manera distinta a la infección. Al parecer el virus en tu cuerpo dejó de avanzar, pero cuando liberaste todo ese poder oculto, también apareció los síntomas del virus en su máxima expresión. Es complicado de explicarlo, pero ahora la prioridad es cambiar de estrategia si queremos salir vivos de esta habitación. Es demasiado peligroso que uses ese poder, porque la maldad que habita en tu interior por naturaleza, gracias a la infección, hace que pierdas por completo la conciencia mientras desatas todo tu poder. Pero eso no es lo aterrador, sino que algo más se apodera de tu cuerpo. Por suerte, aquella vez terminaste inconsciente después de liberar todo ese poder, pero no quiero imaginarme qué pasaría si esa cosa llegara a controlar por completo tu cuerpo en ese estado. Creo que no solo pondría en peligro la Tierra, sino el universo entero. El poder negativo ha logrado apoderarse por completo del cuerpo de ese muchacho. No, no puede ser. ¿Qué es esto? Maldita sea, ¿de quién es este ki? Esta poderosa energía proviene desde la Tierra, pero si estamos demasiado lejos. Ya no tenemos salvación ahora que Gohan se ha convertido en ese monstruo. Kami-sama, ¿logras escucharme, Kami-sama? ¿Acaso eres tú, Kaio-sama? Así es. Acabo de sentir un ki escalofriante que se originó en la Tierra. Y es un poder absolutamente aterrador. ¿De quién se trata? ¿Acaso es un nuevo enemigo? ¿En dónde se encuentra Goku? Por favor, explícame qué está pasando en la Tierra.